Hola, el día de hoy vas a descubrir cómo se forma un bebé. En este video vas a aprender acerca de las etapas del desarrollo y nos vamos a enfocar en el desarrollo de la cabeza, de la cara y la cavidad bucal, los arcos branquiales, entre otras muchas cosas interesantes. Así que no te lo pierdas. Durante cada segmento del video vamos a realizar preguntas las cuales puedes contestar en tu cuadernito y posteriormente revisar el video para confirmar si las respuestas son las correctas. Espero que sea de gran ayuda para tus exámenes. Sin más, iniciemos. La embriología es la ciencia que estudia las etapas prenatales, o también llamado período embrionario, las cuales son las 8 primeras semanas de desarrollo, comprendiendo la formación del cigoto, que es lo que llamamos embriología general, hasta la aparición de los primeros esbozos de los órganos, lo que denominamos organogénesis y embriología especial. Se puede dividir el desarrollo en dos grandes etapas, las cuales tienen como punto de división el momento del nacimiento. La etapa prenatal se desarrolla desde la fecundación del ovocito hasta el nacimiento, comprendiendo dos periodos. El periodo embrionario, el cual es desde la formación del cigoto hasta la 8ª semana, y comprende la morfogénesis, histogénesis y comienzo en la organogénesis. Y el periodo fetal, el cual inicia desde la 9ª semana hasta el nacimiento, que es en la semana 38. Después del nacimiento se va a producir un cambio en el sistema respiratorio y cardiovascular. A partir de acá se va a continuar con la etapa postnatal, la cual comprende periodo neonatal, lactancia, infancia, que también a su vez puede ser primera infancia, segunda infancia, pubertad, adolescencia y adulto. El desarrollo va a depender de gran parte la genética, es decir, los cromosomas, y la regulación epigenética, que se refiere a todos los factores externos que pueden afectar el desarrollo. Bien, vamos a ver el desarrollo según las semanas y qué ocurre en cada una, haciendo énfasis en el desarrollo del cráneo y de la cara. En la semana 1 se le conoce como la fecundación o fertilización. Aquí pues se fusiona un espermatozoide y un óvulo, constituyendo lo que es el cigoto. Esto va a ocurrir en el tercio extremo de la trompa uterina. Y en el caso de que no ocurra en un periodo de 12 a 24 horas, que es el periodo en el cual puede ser fecundado, el proceso va a continuar con el paso del óvulo a través de la trompa y sale del cuerpo mediante la menstruación. Los espermatozoides, por su parte, requieren de 48 a 72 horas para alcanzar la maduración y la capacidad fertilizante lo realizan en las vías genitales femeninas. La maduración se determina por los productos que son segregados por el epidídimo y por su parte en la capacitación se debe a las interacciones de los espermatozoides y las secreciones o mucosas superficiales. Aquí la membrana plasmática de la región del acrosoma se modifica eliminando las glucoproteínas y proteínas del plasma seminal. Esto dura aproximadamente 7 horas para cumplirse del todo. Recordemos que el espermatozoide presenta una cabeza, la cual contiene el núcleo y está rodeado por el acrosoma, que es una especie de lisosoma especial con forma de capuchón. Después tiene el cuello, el cual contiene un par de centríolos. Uno de ellos está cerca del núcleo, mientras que el otro se continúa con el axonema. La pieza intermedia, la cual presenta mitocondrias dispuestas helicoidalmente alrededor del axonema, y entre estas vamos a poder encontrar 9 fibras densas, y la cola del espermatozoide, que va a contener la vaina fibrosa, fibras, columnas densas y el axonema del flagelo. Por su parte, el óvulo expulsado durante la ovulación consta de un ovocito 2. Esto significa que se detiene en la metafase de la segunda división meiótica y se va a encontrar rodeado de una zona que se denomina zona pelúcida. El espacio entre el ovocito y la zona pelúcida se le reconoce como espacio subzonal. Aquí se va a ubicar el primer corpúsculo polar. Externamente a la zona pelúcida podemos ver que las células foliculares van a recibir el nombre de corona radiada. Las células que se encuentran más próximas al ovocito tienen prolongaciones citoplasmáticas que atraviesan la zona pelúcida y establecen uniones comunicantes con el ovocito, y esto va a transmitir ciertas moléculas.
Entonces, durante la fecundación ocurre la penetración del espermatozoide en las células de la corona radiada y el movimiento de la cabeza y de la cola, además del reconocimiento de una glucoproteína llamada como ZP3, la cual es reconocida por el receptor específico del espermatozoide, va a tener una fusión de la membrana plasmática con el acrosoma. Y se van a producir unas vesículas de liberación de enzimas acrosómicas, con lo que se dispersan las células de la corona radiada. Con esto, el espermatozoide puede atravesar la zona pelúcida, existiendo una fusión entre ambas membranas. Después de esto va a ocurrir una reacción zonal, en la cual se va a alterar todo lo que es la estructura y composición, impidiendo la unión de otros espermatozoides. Se reanuda la segunda división meiótica con la formación de dos células. Estas van a tener tamaños diferentes. El ovocito maduro va a contener más citoplasma y contiene un pronúcleo femenino. Y la segunda, que es el corpúsculo polar, él casi no va a recibir citoplasma. Y en esta etapa se aumenta el metabolismo oxidativo. Posteriormente se va a formar el pronúcleo masculino, el cual va a ser más grande que el femenino, ya que obviamente es la descondensación del núcleo del espermatozoide. Y esta reorganización de su cromatina va a hacer que sea mucho más grande. Aquí la aproximación de los dos pronúcleos duplican su ADN y hacen que desaparezcan las envolturas nucleares. Con todos estos procesos se forman finalmente el cigoto. Es muy importante recalcar que ya desde aquí vamos a ser niñas o niños. Es decir, si es 44X, vamos a ser sexo femenino, y si es 44XY, va a ser sexo masculino. A esto le sigue la segmentación y compactación. A las 24 horas se va a formar la división produciendo dos células hijas. Estas se van a denominar blastómeras. Después pasan 40 a 50 horas de la fecundación y ya vamos a poder observar 4 células hijas. Estos procesos se denominan segmentación. Y en él crece el número de células, pero no va a crecer el tamaño, solamente el número de las células. Y así va a terminar con la formación de la mórula, que precisamente asemeja a una mora. Entonces, por eso se llama así. Y en estas hay muchas células pequeñitas y juntitas. Cuando la mórula ya tiene 10 células, se va a iniciar el desarrollo de las uniones intercelulares, ocluyentes, adherentes, comunicantes, y también a transformarse en células planas y unidas por una organización epitelial. Estas van a dar lugar a que la mórula aparezca lisa, porque va a aparecer un epitelio. Por parte del interior, las células sí es verdad que no están unidas, ¿okay? Esto es solamente por la parte externa. Y esta parte interna se le va a denominar masa celular interna, y también este proceso se le denomina compactación. Mientras se aumenta el número de células, se va a desplazar por la trompa uterina, por los movimientos peristálticos de los músculos de la misma, así como los movimientos de los cilios y flujo de secreción que se dirige a la cavidad uterina. Después de esto le sigue un proceso de cavitación y eclosión. Al entrar en la cavidad uterina, el cuarto día de posfecundación, se produce el blastocisto temprano, el cual está conformado por más de 100 células. La cavidad ocupada por el líquido se va a denominar cavidad del blastocisto, y las células que ocupan la parte externa se van a denominar trofoblasto o trofoectodermo, mientras que las que ocupan el espacio interno se les denomina embrioblasto. En el día 5 o 6 se va a observar algo denominado eclosión. Esto es la salida de la zona pelúcida, y aquí va a disminuir el grosor y se produce como un orificio por donde sale todo el blastocisto. Porque la zona pelúcida es lo que le impedía hasta este momento que se implantara el embrión en nuestro útero. Pero como ya estamos llegando al útero, entonces sí podemos realizar el proceso de implantación. Entonces, bien, ya nos encontramos en el útero y antes de esto las blastómeras no requerían de glucosa. Posteriormente el embrión se ha alimentado de las reservas de glucosa del trofoectodermo, pero aún están aumentando todas estas necesidades metabólicas del embrión, por lo que requiere de que se forme una placenta, y esto a su vez necesita implantarse en el útero. Esto va a ocurrir en un periodo denominado ventana de implantación, la cual va a ser en la fase secretora del ciclo menstrual,
que se encuentra alrededor del día 20. Antes de continuar, recordemos las fases menstruales y la composición del endometrio. El endometrio consta de un epitelio cilíndrico, donde drenan las glándulas endometriales, y de un estroma, el cual tiene muchos vasos sanguíneos. Del día 1 al día 14 se van a encontrar en fase proliferativa y tenemos segregación de estrógenos. Del día 14 al día 28 va a secretarse la progesterona y aquí se encuentra la fase secretora. Estos niveles se mantienen si existe embarazo. ¿Para qué? Para que se pueda implantar el embrión. Después de la eclosión se implanta el endometrio en la región póstero-superior del cuerpo del útero. Esto va a ser próximo a la línea media. También puede ser ectópico si se llega a implantar en la cavidad abdominal o en la trompa uterina. La adhesión se va a hacer más firme cuando aparecen las uniones intercelulares, que estos más que todo se van a aparecer en los desmosomas, entre las células del trofoectodermo y las células epiteliales endometriales. Posteriormente ocurre la invasión del endometrio por parte del blastocisto. Aquí el trofoectodermo emite unas prolongaciones que van a invadir el endometrio, estableciendo uniones con esta y la membrana basal. En la primera fase de la invasión se observa la placa trofoblástica, la cual consiste en las zonas del citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Estos van a sustituir al epitelio endometrial y va a penetrar al estroma endometrial. Al finalizar la primera semana y el inicio de la segunda, el embrioblasto está produciendo la diferenciación de una capa de células cúbicas de configuración epitelial, la cual se le conoce como hipoblasto. Bien, vamos entonces a nuestro quiz. Responda en una hojita estas preguntas. 1. Indique a qué se refiere el término de eclosión. Indique cómo ocurre la implantación. Indique a qué se refiere el proceso de segmentación y compactación. Espero que te haya ido súper bien con estas preguntas. Vamos a continuar. En la segunda semana, el embrión va a medir 0.2 milímetros. Y esto va a ser hacia el día 11 o 12. Ya él se va a encontrar totalmente implantado. Básicamente es por la invasión del sincitiotrofoblasto. Aquí se secreta la famosa gonadotrofina coriónica humana, la cual es la que detectan en las pruebas de embarazo. Y finalmente se forma un tapón de fibrina en la superficie del endometrio con la reepitelización. Esto básicamente, al reepitelizarse el punto de entrada del blastocisto, permite pues que no se lesione de ningún tipo de forma. Durante esta etapa, las células próximas al blastocisto van a iniciar un proceso denominado reacción desigual. Y básicamente aquí lo que pasa es que se transforman en células grandes, poligonales, epiteloides, con glucógeno y lípido en su interior, las cuales van a rodear al embrión y fabrican la matriz extracelular. En estas semanas también se forma el disco bilaminar, el cual está conformado por una capa externa de células denominadas epiblasto o ectodermo primitivo y otra capa interna o ventral denominada hipoblasto o endodermo primitivo o primario, el cual se conforma por células cúbicas y entre ambas capas tenemos una membrana basal. Al finalizar esta semana va a aparecer una región circular en el hipoblasto y esta va a estar formada por células cilíndricas que se le denomina placa o lámina precordal. Esta va a ser la futura boca del embrión. En el interior del epiblasto va a aparecer una cavidad ocupada por el líquido, la cual se va a agrandar y se va a convertir en lo que denominamos cavidad amniótica, por lo que el disco embrionario posee el techo, la cavidad amniótica y el piso, el epiblasto. En la octava semana, el amnios ya va a envolver todo lo que es el embrión. Las células del hipoblasto también van a comenzar a proliferar. Van a migrar sobre la superficie interna del cistotrofoblasto, y esto en sentido ventral, transformándose en unas células que van a ser aplanadas y van a recubrirla. A partir de la 12ª semana, estas células planas forman una membrana delimitada que va a recubrir esta cavidad. A esta membrana se la va a conocer como membrana de Heuser o membrana exocelómica,
y la cavidad se va a reconocer como saco vitelino primario o primitivo. Entonces, vamos a recapitular. En el área dorsal vamos a tener una cavidad amniótica y por el área ventral se va a encontrar el saco vitelino. Entre la membrana del Heuser y el citotrofoblasto va a aparecer el retículo extraembrionario, el cual es un tejido laxo, reticular y casi acelular. A partir del día 13, van a incorporar nuevas células, originando que el mesénquima extraembrionario va a ir creciendo y van a aparecer pequeñas cavidades en las cuales se forman en conjunto la cavidad coriónica, o también llamada celoma intraembrionario, por lo que el embrión va a quedar suspendido por un pedículo de fijación, que en futuro será nuestro cordón umbilical. En estas estructuras comprendidas por la cavidad amniótica y el saco vitelino. Luego de completarse todo este proceso, el estroma endometrial, que está constituido por numerosos vasos sanguíneos y glándulas endometriales, van a secretar moco y glucógeno y todo eso va a servir de nutrición al embrión. Hacia el día 12 va a iniciar una circulación útero-placentaria que va a ser primitiva, ya que esta etapa el sincitio trofoblasto invadió por completo la pared de los vasos sanguíneos y estableció uniones con las células endoteliales de los vasos maternos, por lo que se observan lagunas trofoblásticas, con estructuras denominadas vellosidades primarias, que en la tercera semana va a contribuir a la formación de elementos responsables del intercambio de nutrientes y gases en la placenta. Cuando pasamos a la tercera semana, este disco bilaminar se va a transformar en trilaminar. A esto se le va a conocer como gastrulación. Esta semana va a coincidir con la primera falta de menstruación. Y este periodo va a iniciar con la formación del epiblasto, el cual se constituye de un epitelio pseudoestratificado y se va a engrosar en la línea media. En la línea media, aquí va a ser un poquito más corta y hendida, y a esto se le denomina estría o línea primitiva. Esta va a crecer en longitud y posteriormente el extremo cefálico se le denomina nódulo primitivo o de Jensen. Y consiste en una fosita que va a ser elevada. Esta se va a llamar fosita primitiva. Las células que se van a desprender del epiblasto van a migrar hacia la parte inferior de esta fosita. Y ahí, cuando ellas pasan a la parte inferior, se van a situar entre el epiblasto y el hipoblasto. Aquí se va a convertir en mesodermo, en el mesodermo intraembrionario. La línea ya se está transformando, ¿okay? Ya no va a ser una línea, sino que va a ser un surco. Y aquí podemos denominar las capas, como el ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada una de estas capas va a desarrollar estructuras diferentes, las cuales vamos a ver más adelante. El desarrollo de la notocorda. Continuemos entonces en el centro. Allí va a existir un lugar en el día 17 donde no se presenta contacto entre el ectodermo y el endodermo. Y aquí podemos ver todo lo que son las células del epiblasto, que va a ser nuestro futuro ectodermo, cómo se invaginaron hacia el mesodermo. Y va a formar algo denominado la placa notocordal. Esto excepto en la lámina precordal y en la lámina cloacal. Hacia el día 22 o 24 del desarrollo, esta placa, que se va a denominar placa notocordal, se separa del endodermo y se denomina notocorda, la cual tiene una forma de tubo y se continúa a través de la línea media del embrión, en sentido cefálico-caudal. Tiene un papel inductor en la formación del neuroectodermo y los cuerpos vertebrales. Posteriormente se va a formar la placa neural, la cual tiene un epitelio cilíndrico y neuroectodérmico. Durante todas estas semanas crece, se modifica y al finalizar la tercera semana, la placa neural presentará el extremo caudal más estrecho y el extremo cefálico mucho más ancho. Esto se le conoce como un tubo neural. Este queda comunicado con el amnios mediante el neuroporo anterior y posterior, los cuales son orificios que van a cerrar el día 25 y el día 27 respectivamente. Todo este proceso de formación del tubo neural se le conoce como neurulación
primaria y este tubo dará lugar al sistema nervioso sistémico. Desarrollo de la placa germinal mesodérmica. Durante la formación del tubo neural también ocurre la formación de la capa germinal mesodérmica. En este sentido, en la semana 3 y 4, el mesodermo intraembrionario presenta dos sucesos relevantes, los cuales son la segmentación del mesodermo, donde se forman los somitos, y el inicio de la angiogénesis, que es la formación del sistema cardiovascular. Los vasos sanguíneos, si bien inician su formación a los 2 días después del inicio en el saco vitelino, no es sino hasta la 5ª semana donde la sangre se forma a partir de las células madre sanguíneas, mientras que el corazón lo hace a partir de una zona del mesodermo, llamada área cardiogénica. Este es el primer sistema de los órganos que alcanza funcionalidad. Recordemos que el mesodermo se encuentra a los lados de la notocorda, y la reorganización de este hace que con el paso de las diferentes etapas se divida en 3 zonas. En este sentido, a cada lado de la notocorda encontraremos una condensación cilíndrica, denominada el mesodermo paraxial, que lateralmente está la otra condensación cilíndrica pero más pequeña, denominada mesodermo intermedio, y finalmente el mesodermo lateral, el cual se encuentra distalmente al intermedio y a su vez se divide en 2 capas, una que se llama capa ventral, asociada al endodermo, denominada hoja esplánica o visceral del mesodermo, o también le llaman mesodermo esplacnopleural, y la otra dorsal asociada al ectodermo, que se denomina hoja somática o parietal del mesodermo o mesodermo somatopleural. Vamos a ver qué estructuras forman cada una. El mesodermo paraxial se va a formar a ambos lados de la notocorda y el tubo neural, unas estructuras redondeadas y ligeramente segmentadas denominadas somitómero. Estas van a evolucionar hasta formar los somitos, en su mayoría. Sin embargo, los primeros 7 van a formar estructuras de la cara, que lo vamos a ver obviamente más adelante, y el resto de las somitas a futuro formarán el esqueleto axial. Esto se le conoce como esclerotomo y va a dar origen a las vértebras. El miotomo le da origen a la musculatura voluntaria o estriada, y el dermatomo dará origen a la dermis en algunas partes del cuerpo. Usualmente se forman de 42 a 44 pares de somitos y los más caudales desaparecen, haciendo que 37 pares de somitos permanezcan en el embrión: 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 3 coxígeros. Estos somitos aparecen en el día 20, empezando por la región de la base del cráneo hasta el día 30, en donde continúan en dirección caudal. Con respecto al mesodermo intermedio, se va a producir el sistema urinario y parte del aparato genital, organizándose en sentido rostral, formando cúmulos celulares segmentarios, denominados nefrotomas, mientras que en la región caudal se denomina cordón nefrógeno, y también se va a desarrollar el sistema cardiovascular del embrión. El mesodermo lateral se va a dividir en 2 capas, el cual se denomina la hoja esplánica o visceral y la hoja somática o parietal. Entre ambas hojas vamos a encontrar el celoma intraembrionario. Ambas hojas recubren las caras laterales del embrión, formando una serie de membranas. La hoja esplánica va a recubrir el saco vitelino en la parte inferior del embrión, formando la pared del intestino embrionario y dando origen a la pleura visceral de los órganos internos. Con respecto al celoma intraembrionario, este se va a comunicar con el extraembrionario, formado durante la 2ª semana, y este espacio dará lugar a cavidades pericárdicas, pleurales, peritoneales. Todas estas se van a separar del celoma extraembrionario cuando el embrión experimente una serie de plegamientos a nivel craneal y caudal. El desarrollo de la capa endodérmica va a ser la capa plana del endodermo. Esta se va a convertir en el tubo intestinal primitivo por los plegamientos y crecimiento del embrión, y esto se va a iniciar en la 3ª semana y se va a pronunciar en la 4ª. Entonces, bien, ¿cuál es el desarrollo del corion y del trofoblasto? En el día 16 aparece un divertículo de forma cilíndrica.
Este va a encontrarse en la pared caudal del saco vitelino y se va a llamar alantoides o divertículo alantoideo. Este se extiende hacia el pedículo de fijación del embrión y será en futuro la vejiga urinaria. Finalmente se va a transformar en el uraco. Al inicio de la tercera semana aparecen las vellosidades del córeo, las cuales son formadas por un núcleo del citotrofoblasto, el cual va a estar rodeado por el sinsitio trofoblasto, denominándose vellosidades primarias. El mesodermo, por su parte, forma las vellosidades secundarias, para finalmente construir las vellosidades terciarias. Entonces recapitulemos las estructuras que se forman de cada una. El ectodermo superficial va a desarrollar el epitelio de la piel, el epitelio de la mucosa bucal, el epitelio de los órganos de los sentidos, epitelios glandulares, epitelio odontogénico, que a su vez desarrolla el esmalte. Pero por su parte tenemos otra parte del ectodermo que se llama neuroectodermo, y este va a desarrollar el tubo neural, que a su vez va a desarrollar el sistema nervioso central, la hipófisis en su lóbulo posterior, epífisis, retina. También el neuroectodermo va a desarrollar las crestas neurales, las cuales a su vez desarrollan los ganglios nerviosos, que son los ganglios nerviosos craneales y sensoriales, los parasimpáticos, los gastrointestinales, los ganglios espinales, las células de Schwann, las leptomeninges, el sistema endocrino, células pigmentarias y ectomesénquima cefálico. Por su parte, el mesodermo origina el tejido conectivo y sus derivados. Bueno, ya lo vimos más a detalle anteriormente, las partes del mesodermo, ¿ya? Pero repasando, aquí vamos a tener todo lo que son los derivados, ¿no? Del tejido muscular, sistema cardiovascular, sistema linfático, hematopoyético, urogenital, los epitelios glandulares, endocrinos, como por ejemplo la corteza suprarrenal, la serosa, como la pleura, el pericardio y el peritoneo. El endodermo también va a formar lo que son las estructuras de revestimiento, tales como la raíz de la lengua, la faringe, laringe, los epitelios respiratorios, digestivos, del oído medio, vesical, uretral, vagina, los epitelios glandulares como las glándulas submandibulares, sublinguales, las glándulas de von Ebner, próstata, las glándulas paratiroides, tiroides, hígado y páncreas, y el sistema hematopoyético como el epitelio del timo y de las amígdalas. Desde la cuarta semana a la octava semana de desarrollo, en esta el embrión se desarrolla rápidamente. Al inicio de la cuarta semana, el embrión mide menos de 4 milímetros de longitud, mostrando somitos a lo largo y a ambos lados del tubo neural. Aquí se experimentan una serie de plegamientos en sentido rostro-caudal o longitudinal, en el cual se debe al crecimiento del sistema nervioso central, y plegamientos en sentido dorso-ventral o transversales, los cuales son consecuencias de la formación de los somitos y evolución del mesodermo. A partir de la cuarta semana, el embrión va a pasar a ser un embrión trilaminar, pero de aquí, del embrión trilaminar, va a ser un embrión elongado. Este embrión elongado va a ser curvado en forma de C, parecido a lo que en futuro será el feto. La zona de lo que es el ectodermo va a quedar en la superficie, el mesodermo va a quedar en la región media y el endodermo va a formar un tubo con el límite anterior o rostral, la cual es la membrana bucofaringea, y está limitado caudalmente por una membrana cloacal, que este tubo se va a denominar el intestino primitivo y se va a dividir en una porción anterior, la cual va a dar lugar a la faringe primitiva, y una media y una posterior. Al final de la cuarta semana, en las paredes laterales y ventrales de la faringe se van a originar los arcos branquiales desde el mesénquima. Además de esto, se produce el plegamiento cardíaco, la segmentación de los tubos nerviosos. La porción cefálica va a aparecer unas yemas, que son los miembros superiores, la formación de las fobias ópticas, placodaje cristalino, construcción de todo lo que es el sistema vascular embrionario, con los arcos circulatorios fetal, umbilical y vitelino, y se va a iniciar la histodiferenciación de los primeros órganos. Bien, vamos al quiz.
Indique que se forma a partir del ectodermo. Indique que se forma a partir del mesodermo. Indique que se forma a partir del endodermo. Continuemos con los arcos faringios. En el día 22 se van a desarrollar los arcos branquiales o faringios, los cuales surgen por proliferación del mesénquima, el cual se condensa y forma barras en dirección dorso-ventral. En total van a ser 5 pares de arcos y en otras especies existe un sexto arco. Estos no aparecen en forma simultánea, es decir, primero van a aparecer el primero, después el segundo, y además de esto el primero y el segundo son los más desarrollados, ¿ya? Entonces van a seguir como el orden del número, ¿ya? Primero, segundo, después el tercero, cuarto y así. Histológicamente, estos arcos se van a constituir por un núcleo mesenquimatoso que contiene una barra cartilaginosa, un elemento muscular, una arteria de arco aórtico y un nervio craneal, el cual es específico. Cada uno de estos arcos sufre una evaginación y da origen a surcos que posteriormente van a formar algo denominado bolsas faringias. En la superficie del embrión, el ectodermo también se va a invaginar y va a dar lugar a depresiones conocidas como surcos branquiales. El primer surco y bolsa contribuyen a formar el conducto auditivo externo. El segundo, tercero y cuarto surco normalmente se van a obliterar, pero pueden persistir como seno cervical. La segunda bolsa faríngea da origen a la amígdala palatina y la tercera y cuarta bolsa conforman lo que se denominan las glándulas paratiroides y los tiroides laterales y el timo. Con respecto a los arcos, el primer arco va a dar origen al proceso mandibular y maxilar. El cartílago de Merkel, el cual a su vez va a formar mediante la porción dorsal al martillo y al yunque, que son huesos del oído medio, la porción intermedia al ligamento esfenomandibular, la porción ventral como guía para la osificación de la mandíbula y también va a contener lo que es el trigémino o quinto par craneal. Por otra parte, los músculos masticadores. Entonces es algo de lógica. El quinto par craneal, ¿a quién inerva? Pues a los músculos de la masticación. Entonces ya aquí nosotros podemos ver relacionado todo. Cartílago de Merkel va a formar todo lo que es el maxilar, mandíbula, ¿verdad? Y a la vez la parte de los músculos de la masticación y la inervación va a ser por el quinto par craneal. O sea, utilícenlo siempre, traten de relacionarlo para aprendérselo mejor. Ok, por otra parte, no solamente están los músculos de la masticación, sino también está el miloioideo, el vientre anterior del digástrico y el tensor del paladar. El segundo arco va a formar los huesos del estribo, que también es del oído medio, la apófisis estiloide, el ligamento estiloideo, el hueso ioides con los cuernos menores y la parte superior del cuerpo a partir del cartílago de Richard, el nervio facial y los músculos de la expresión facial, estiloideo, el músculo estiloideo y el vientre posterior del digástrico. ¿Okay? Entonces, igual, el nervio facial aquí inerva pues a los músculos de la expresión facial, entonces ya lo podemos relacionar allí. En el caso del tercer arco, forma el cuerno mayor del ioides, así como la parte inferior del cuerpo del mismo, el nervio glosofaringio o noveno par y los músculos faringios superiores y estilofaringio. El ectomesénquima es el mesénquima originado de las células de las crestas neurales. Y a partir de las células de las crestas se van a originar las estructuras dentarias, tales como el tejido dentino pulpar, que tiene su origen en la papila dentaria, los tejidos de sostén del diente o periodoncio de inserción, como el hueso alveolar, ligamento y cemento, el cual, bueno, se va a formar a partir del saco dentario. Entonces recuérdense, todo lo que es esmalte va a ser ectodermo y el ectomesénquima, en cambio, va a formar todo lo que es dentina, pulpa, hueso alveolar, ligamento, cemento, todo esto. La formación de los oídos y del ojo. Al inicio de la cuarta semana comienza el desarrollo de los esbozos de los ojos, de los oídos. Con los ojos se forman las paredes laterales de la región cefálica del tubo neural. Esto se va a llamar prosencéfalo, donde se forman unas vesículas que se llaman vesículas ópticas
y que a su vez se comunican con la luz del tubo neural. Esto mediante algo denominado pedículos ópticos. Las vesículas se originan a partir del mesénquima adyacente al cerebro y van a sufrir una invaginación, dando lugar a una estructura en forma de copa. Estas van a tener unas paredes que son dobles y se denominan cúpula óptica. Esto a su vez va a estimular al ectodermo y con esto se va a formar la vesícula del cristalino. Recapitulando, el neuroectodermo forma la vesícula óptica, el mesodermo los vasos sanguíneos, los músculos del ojo, la esclerótica, la coroides y el cuerpo vítreo, y el ectodermo, la vesícula del cristalino, el epitelio anterior de la córnea, conjuntiva, glándulas lacrimales y párpados. Entonces cada uno de estos elementos, fíjense que no es que solamente lo va a formar el mesodermo o el endodermo, sino que lo van a formar las tres capas, solo que van a formar distintas partes del ojo. La formación de los oídos va a iniciar, por su parte, a cada lado del cerebro, con una placa engrosada de ectodermo superficial, el cual se va a denominar placoda óptica, las cuales se invaginan y dan lugar a las vesículas ópticas, desde donde se deriva el oído interno. Cada una se va a dividir en dos porciones, una ventral, que va a dar origen al sáculo y al conducto coclear, y otra dorsal, donde se forma el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Todas estas van a formar el laberinto membranoso, y después de esto se forma el oído externo y el oído medio, a expensas de las bolsas faríngeas, pero también de los arcos branquiales. El cartílago de Meckel del primer arco va a formar lo que es el martillo y yunque, mientras que el cartílago de Reicher, que es del segundo arco, va a formar el estribo. De la primera bolsa va a derivar la cavidad timpánica y de la primera hendidura faríngea se va a desarrollar el conducto auditivo externo. Las orejas por su parte se desarrollan a partir de las eminencias auriculares, las cuales van a ser 6 proliferaciones mesenquimáticas situadas en los dos extremos dorsales de los arcos faringios 1 y 2. Al principio se van a encontrar a la altura del cuello, pero al formarse el maxilar obviamente van a descender un poco hasta la altura de los ojos. La formación de la nariz y las fosas nasales. Al finalizar la cuarta semana va a aparecer el proceso frontal, 2 engrosamientos en forma de placa. Estas se van a denominar placodas olfatorias o nasales. Esto por proliferación del ectodermo superficial, lo cual ocurre por la influencia inductora de la porción ventral. En la quinta semana las placodas se van a invaginar, formando lo que son las fosas nasales. Los bordes de estas crecen formando los procesos nasales, los cuales son proceso frontonasal, que da origen a la frente y dorso de la nariz, el nasal lateral, que es la porción externa del borde de la fosa, nasal medio, que es la porción interna, que continúa con el proceso frontonasal. Y es importante recalcar que con cada elevación nasal vamos a estar separados de los procesos maxilares por una hendidura denominada el surco nasolacrimal, que va a formar el conducto nasolagrimal. Los ojos se van a encontrar lateralizados al mismo nivel entre las semanas 6 y 7. Los procesos nasales medios y laterales se van a contactar entre sí. Y por debajo de las fosas olfatorias en desarrollo, el primer arco branquial se va a subdividir en proceso maxilar y mandibular. Para la formación de la cara. En esta participan los 5 procesos ubicados alrededor de una depresión central, la cual se va a denominar boca primitiva o estomodeo. Para constituir la cara se va a requerir de una fusión entre sí. La fusión aparente es aquella a la cual existe un crecimiento desigual de todos estos procesos, pero se fusiona aparentemente cuando existe una consolidación. Esta es una consolidación de tipo remodeladora y un ejemplo de esto son los procesos nasales internos. En el caso de la función real, en esta existe una fusión a través del mesénquima de proceso o los mamelones. Estos se han desarrollado de forma independiente. Aquí los epitelios se enfrentan primero y luego se desintegran y finalmente el mesénquima se une uno con el otro, ocurriendo una repitelización.
por ejemplo, cuando formamos el paladar. En las etapas siguientes, nosotros vamos a encontrar que el proceso maxilar crece y se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante, extendiéndose por debajo de la región del ojo y por encima de la cavidad bucal primitiva. El proceso mandibular progresa a la línea media por debajo del estomodeo y se va a fusionar con el lado opuesto, formando lo que es la mandíbula y el labio inferior. Ambos procesos se van a fusionar formando lo que son las mejillas y reduciendo la cavidad bucal. Las fosas olfatorias se van a acercar dando lugar al dorso y a la punta de la nariz. Los procesos nasales con los maxilares se fusionan, tunelizándose, dando lugar al conducto nasolacrimal. Los ojos también van a migrar, pero hacia adelante. Y los procesos nasomedianos se unen por fusión aparente y forman la porción media del labio superior llamada filtrum. Las zonas laterales del labio superior se forman por la fusión de los procesos nasales medios con los procesos maxilares respectivos. A la sexta semana se forma la lámina dentaria, que es el primer signo de odontogénesis. Igualmente a la sexta semana se desarrolla el paladar primario, mientras que el secundario se va a formar a la séptima u octava semana, y esto va a ser a expensas de la cara interna de los procesos del maxilar. La fusión de ambos se encuentra entre la 10ª y la 11ª semana. Inicialmente el desarrollo del paladar es de forma oblicua, a cada lado de la lengua, la cual desciende al piso de la boca formándolo. En este momento ambos segmentos palatinos pueden cerrarse y hacia la 10ª semana el paladar secundario se va a fusionar con el primario. Como vestigio de esto va a quedar el agujero incisivo y el rafe palatino. En los fetos de 12 semanas se va a evidenciar, ya que el tabique nasal dentro del tejido conectivo se evidencian las trabéculas óseas y la presencia de los esbozos glandulares. Para la formación de la lengua se va a desarrollar a partir del primer, segundo, tercer y cuarto arco branquial. Y esto va a ocurrir en la 5ª semana. Entonces, úsalo como memotecnia. 1, 2, 3, 4, arco branquial y el 5 de la 5ª semana. Se observan dos engrosamientos laterales denominados protuberancia lingual lateral y en medio se evidencia un tubérculo. El tubérculo va a ser impar. Y está separado por un surco, que es el surco terminal, que tiene forma de V. En el vértice de esta podremos encontrar un agujero que se le denomina agujero ciego. A las 20 semanas, nosotros podemos encontrar los corpúsculos en las papilas linguales. Esta tiene relación con los arcos branquiales, nervios y zonas de inervación de la lengua. El orden de aparición de las papilas son las caliciformes, foliadas, y luego las fungiformes y finalmente las papilas filiformes, las cuales van a aparecer a la 32ª semana o a la semana número 32. La embriología es mucho más extensa y para verla por completo nos tomaría un montón de tiempo más. Este video quisiera que te quedaras con la secuencia de Pierre-Robin, donde todo este conocimiento cobra sentido. Fíjate que en esta no desciende la lengua y esto ocasiona que no se cierre el paladar, ni que se desarrolle la mandíbula. Cuando el bebé va a nacer, pues tiene una vía aérea la cual se encuentra limitada. Y debido a esta condición, posteriormente debe ser intervenido lo más pronto posible para colocar unos distractores mandibulares. Con la distracción mandibular, nosotros logramos que la mandíbula se forme y con esto la vía aérea se amplía y bueno, podemos controlar mucho mejor este tipo de patología. Espero que este video te ayude a entender un poquito mejor la embriología y nos vemos en la próxima. Vamos a terminar con nuestro último quiz. En la cual la primera pregunta, indique cómo se forma el paladar. Indique cómo se forma la lengua e indique cómo se forman los ojos. Nos vemos.